Hola queridos hermanos, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes, desearles Shabbat Shalom. Hoy nos encontramos con un nuevo estudio de lo que conocemos como la porción semanal o Parashá Shavua. Y nos encontramos hoy con el estudio de la porción llamada Hayé Sará. Hayé Sará, que habla de la vida de Sara, pero qué interesante, habla de la vida de Sara, pero realmente de lo que se habla es de su muerte. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, sino que vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro estudio. Así que darles la bienvenida a todos, darles la bienvenida y como siempre, hablamos un poquito del contexto de donde venimos. Recuerden que venimos de la parashá anterior, ¿verdad? La parashá anterior, la parashá Baerá, era la parashá y se le apareció, donde vimos pues que al patriarca Abraham se le presentan tres emisarios, tres ángeles, tres hombres, y le traen un mensaje de parte del Eterno, donde él pues tendría un hijo, ¿verdad?, de su esposa, Sara. También pudimos observar en ese episodio lo que ocurrió también en Sedoma y Amorra, y también pudimos observar cuando el Todopoderoso pone a prueba al patriarca Abraham y le solicita que ofrezca a su hijo Isaac como un sacrificio. Al final, pues todos sabemos que el Todopoderoso no permitió que esto sucediera, porque al Todopoderoso no le agradan los sacrificios humanos. Pero bueno, eso lo explicamos en la parashá anterior. Así que usted, el que no ha visto esto, ¿verdad? Y aprovecho para darle la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por YouTube, para que puedan ver los videos anteriores y así iniciar con este proceso, este estudio anual de la parashá, ¿verdad? Shavua o la parashá, la porción semanal. Así que, sin más, vamos a iniciar con la lectura del primer capítulo que nos corresponde el día de hoy, que es el capítulo 23. Muy bien. Fallecimiento de Sara. Abraham negocia para obtener una sepultura. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara: 100 años, 20 años y 7 años. Y Sara falleció en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham vino a honrar a Sara con un sermón fúnebre y a llorarla. Abraham se levantó de ante su difunta y se dirigió a los hititas diciendo: soy extranjero y residente entre ustedes. Concédame una posesión para sepultura con ustedes. Inhumaré a mi difunta ante mí. Y los hijos de Het respondieron a Abraham diciendo: óyenos, mi amo, tú eres un príncipe, un profeta de Elohim entre nosotros. Entierra a tu difunta en lo más selecto de nuestras sepulturas. Ninguno de nosotros te negará su lugar de sepultura a fin de que entierres a tu difunta. Entonces se levantó Abraham y se inclinó ante la gente del lugar y ante los hijos de Het y les habló diciendo: si realmente es su voluntad que entierre a mi difunta ante mí, escúchenme, intercedan por mí ante Efrón, hijo de Zohar,
para que me entregue la cueva de Macpelá que él posee, que está al extremo de su campo, y que me la venda en presencia de ustedes por el valor pleno como posesión de sepultura. Efrón estaba a cargo de la intendencia del pueblo de Het. Efrón el gitita respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het, de modo que todos los que se acercaron al pórtico de la ciudad pudieran escuchar. Y le dijo: no, señor mío, escúchame, el campo te lo di y la cueva que está en él te la di. En presencia de los hijos de mi pueblo te la entregué, sepulta pues a tu difunta. Abraham se inclinó ante la gente del lugar y le habló a Efrón. Y la gente del lugar escuchó diciéndole: si tan solo me escucharas, ya te entregué el valor del campo, tómalo y sepulta ahí a mi finada. Efrón le contestó a Abraham diciéndole: Señor mío, óyeme, el terreno vale 400 shekel de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra pues a tu finada. Abraham escuchó a Efrón. Abraham pesó para Efrón la plata que le dijo en presencia de los hijos de Het, 400 shekelín de plata, en moneda fuerte y de uso corriente. El campo de Efrón, que está en Macpelá, contiguo a Manré, pasó a ser propiedad de Abraham. Esto incluía el campo, la cueva que hay en él, con todos los árboles que estaban en el campo, dentro del perímetro de sus límites. Esto fue lo que adquirió Abraham ante los hijos de Het, todo lo que se presentaron ante el pórtico de la ciudad como testigos oculares, y a continuación Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpelá, contiguo a Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Así, el campo y la cueva que hay en él quedaron asegurados para Abraham como posesión de sepultura adquirido a los hijos de Het. Baruch Hashem. Muy bien. Dice la Torá: y fueron los días de Sara 100 años, 20 años y 7 años. Los años de la vida de Sara. Murió Sara en Kiriat Arbat, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham para endechar a Sara y llorarla. ¿Por qué dice la Torá que vino Abraham para endechar a Sara? ¿Dónde se encontraba? Es muy posible que Abraham, ¿verdad? Según lo que nos dice la Torá, no se encontrara aquí, sino que tal vez estuviera en Beersheba, y por eso dice la Torá que vino él a endechar a Sara y a llorarla. Posiblemente no se encontraba él presente y Sara muy posiblemente estaba con su hijo Isaac, en compañía de su hijo Isaac, cuando ésta falleció. También en el verso 15 dice: también la vieron los príncipes. Estoy hablando de un pasaje de referencia de Génesis 12:15. Dice: también la vieron los príncipes del faraón y le alabaron, y la alabaron, dice, al faraón, y fue llevada la mujer a casa de faraón. Ahorita les explico por qué estoy poniendo estos pasajes de referencia. Dijo en el verso 2, dijo Abraham acerca de Sara su mujer: mi hermana es, y envió a Abimelech, rey de Gerar, y tomó a Sara. Empero Elohim vino a Abimelech en su sueño de noche y dijo a él: he aquí, vas a morir por causa de la mujer que has tomado, pues ella es mujer de un esposo.
Aquí estamos leyendo el capítulo 20 de Génesis. Y ahora explico de qué les estaba hablando. Dice la Torá que Sara vivió 127 años, pero lo resume de esta manera. Vivió Mea 100, Esrim 20, Sheba 7, en total 127 años. ¿Por qué la Torá dice que Sara vivió 127 años? Lo explicamos de esta manera. Lo explicamos de esta forma, ¿por qué? Porque entonces vemos aquí que Sara, cuando ella tenía 100 años, tenía la pureza y la juventud de una mujer de 20. Cuando Sara tenía 20 años, tenía la candidez y la inocencia de una niña de 7. Por eso la Torá habla de que Sara tenía 100, vivió 100, 20 y 7 años. ¿Por qué? Porque en cada una de esas etapas de su vida, pues ella tenía este aspecto, tanto físico como moral. Y entonces, por eso es que vemos que a pesar de que Sara era una anciana, seguía viéndose como una mujer de 20 años. Por eso los pasajes de referencia, como vemos acá, que como les decía, esto es del capítulo 20 de Génesis, ya en este pasaje, ya la matriarca Sara era una mujer anciana. ¿Cómo entonces entenderíamos que un rey, en este caso Abimelech, toma a ella para hacerla su esposa y entonces él, siendo rey, estaría tomando a una anciana para desposarla? Por eso, entonces, vemos que cuando la Torá dice que ella vivió 100, 20 y 7 años, pareciera ser que es entendible que entonces, cuando Sara tenía la edad de 100 años, pareciera ser una joven de 20 años de edad. Por eso la Torá nos habla de que ella vivió 100, 20 y 7 años. Eso nos habla de que Sara era una mujer excepcional. Sara era una mujer excepcional y entonces, por eso, ¿verdad? Es que vemos acá este pensamiento que dice la necesidad de dejar un legado es nuestra necesidad espiritual de tener un sentido de significado, propósito, congruencia personal y contribución. Y es por esa razón que la Torá nos habla de la vida de Sara en la muerte de Sara y no nos habla de la muerte de Sara, sino que nos habla de su vida. Porque cuando una persona especial, cuando una persona de un nivel espiritual elevado deja este mundo, realmente no muere, sino que él, a través de su legado, siempre se mantiene vivo. En el caso de Sara, pues tenemos lo mismo. Una persona que deja un legado y que hoy es considerada, ¿verdad?, como la matriarca del pueblo de Israel. Así que
Bueno, cada persona en su vida tiene que vivir de una forma especial. Por eso tenemos aquí este pensamiento que dice, perdón, vive de tal manera que si alguien habla mal de ti, nadie en este mundo le creería. Vive de tal manera que si alguien habla mal de ti, nadie en este mundo le creería. Que podamos vivir de una manera excepcional, de manera que las personas, ¿verdad?, vean en nosotros algo diferente, que realmente servimos al Todopoderoso, que hay algo especial en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos inspirar, así como hemos visto al patriarca, la matriarca, a los grandes sadiquín de las Sagradas Escrituras, que hoy en día, después de miles de años de su muerte, aún siguen inspirando la vida de millones. Baruch Hashem. Génesis 23:3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo. La Torá nos habla de que Abraham se levantó de delante de su difunta. Según el Midrash, Abraham estaba desconsolado por la muerte de su esposa. Y cuando dice que Abraham se levantó es porque él realmente se había acostado sobre su esposa, había puesto sus ojos sobre sus ojos, su nariz sobre su nariz y su boca sobre la boca de ella, y la lloraba desconsoladamente. Por eso es que dice que él se levanta de delante de su difunta. Dice el Midrash que una persona que pierde, en este caso, a su cónyuge, es como si perdiera una parte de su cuerpo o de sus órganos. En el verso 4 dijo el patriarca, peregrino y advenedizo soy entre vosotros. Dadme heredad de sepultura con vosotros y sepultaré mi muerta delante de ustedes. En el verso 6, aquí podemos encontrar algo muy importante y es la referencia de quién o cómo era considerado el patriarca Abraham en medio de estas personas. Porque veamos la respuesta. Óyenos, Señor mío, eres un príncipe de Elohim entre nosotros. Ellos llamaron al patriarca un príncipe, un escogido delante del Altísimo. Y le siguieron diciendo, tú eres un príncipe de Elohim entre nosotros, en lo mejor de nuestras sepulturas, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te impedirá su sepultura para que entierres a tu muerta. En el verso 9, dijo el patriarca que intercedieran por él para que se le diera la cueva de Macpela, que pudieran interceder para que se le vendiera esta porción, esta porción de tierra. En el verso 11 , dijo, no, Señor mío, óyeme,
te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella delante de los hijos de mi pueblo, te la doy y sepulta a tu muerta. Estas fueron las palabras de Efrón elitita. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, oyéndolo los hijos de Het, 400 ciclos de plata corriente por mercaderes. $400 piezas de plata, 400 shekilim. Estos 400 shekilim, queridos hermanos, 400 shekel de plata, si uno se pone a pensar cuánto dinero sería lo que pagó por esta propiedad, realmente es mucho, mucho, mucho dinero. 400 shekel de plata, poniendo, digamos, una de las monedas de plata antigua, que es una de las, digamos, más caras, que puede andar alrededor de 400 euros cada una. Aproximadamente podríamos pensar entonces que esos 400 shekel de plata equivaldrían a 160,000 euros o en su defecto $200,000 de nuestros días. Eso es lo que pagó el patriarca Abraham por aquel terreno y por aquella cueva. Macpelá. Macpelá significa cueva doble. ¿Ok? Cueva doble es lo que significa. Entonces vemos que el patriarca pagó una suma bastante considerable, bastante elevada por el precio de esa tierra. Ahora vamos a hablar un poquito también con respecto al lugar donde se encuentran esas tumbas. Dice Eclesiastés 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. ¿Por qué ponemos este pasaje de Eclesiastés 2:14? ¿Por qué traemos este verso de referencia? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Efrón elitita vende esta propiedad y sí, la vendió bien, la vendió bastante cara. Pero no sabía que realmente, qué era lo que estaba vendiendo. Esto realmente es un tesoro. Es un tesoro lo que él estaba vendiendo. Para algunos sabios, en ese lugar, en Macpelá, en esa cueva doble, ahí podríamos decir, ¿verdad? Como un lugar especial que algunos consideran que es como un umbral, que una persona puede pasar de ese lugar al Gan Eden, al Edén. El patriarca sí sabía del lugar. Por eso traemos este pasaje de referencia. Porque él sabía qué era lo que estaba adquiriendo. Porque pudo haber adquirido otra propiedad. Todos les dijeron, no, entierra en lo mejor de nuestras tierras a tu muerta. Pero él no decidió por otra propiedad, decidió por esa propiedad. ¿Cuál era la razón? Bueno, decimos que muy posiblemente porque esta es como una entrada al Gan Eden, al Edén, ¿verdad? Al paraíso. Entonces, por esa razón es que el patriarca tenía gran interés de comprar este lugar. Esa es la sabiduría de la que hablamos aquí. El sabio tiene
sus ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. O sea, no puede ver, ¿verdad? Más allá de lo que otros sí pueden ver. Y bueno, aquí tenemos a Hebrón. Hebrón. Tenemos aquí una imagen de Hebrón, del Hebrón actual, por supuesto, del Hebrón actual. Y lo interesante de esto, queridos hermanos, es que si usted piensa, estos pasajes de la Torá, el libro de Génesis, fue aproximadamente escrito unos 1480, 1490 años antes de la era común. O sea que si hoy en día estamos en el año 2023 y sumamos 1490 o 80 años, estamos hablando de que estos escritos fueron hechos o escritos aproximadamente hace más de 3500 años. ¿Y cuál es la importancia de esto? Hoy que estamos, ¿verdad?, en este tiempo donde Israel se encuentra en esta lucha contra el grupo terrorista Hamas, que se encuentra atrincherado bajo tierra de lo que conocemos como la ciudad de Gaza. Pues la Torá nos enseña que la presencia del pueblo de Israel, porque el patriarca es de sus lomos que vendrá el pueblo de Israel, ya había presencia. Incluso recordemos que en capítulos anteriores leímos que el patriarca es el primer hibrid, el primer hebreo. Entonces, la presencia de los hebreos en la tierra prometida, en la tierra de Israel, ya es posible, es posible documentarla a través de los escritos de la Torá, donde la presencia de los hebreos se encontraba en ese lugar hace más de 3500 años. A diferencia de este pueblo que muchos dicen, ¿verdad?, que es a quien le pertenece la tierra. Estamos hablando del pueblo palestino. Pero la Torá no habla del pueblo palestino, pero sí habla del pueblo hebreo, sí habla del pueblo de Israel y no habla de los palestinos. Es una prueba inequívoca. Y lo maravilloso, queridos hermanos, es que estamos estudiando esta porción en este tiempo a través de un calendario. No es que escogimos el tema en este momento. Lo que está sucediendo en este momento en Israel está coincidiendo con el estudio de la porción semanal, del año de estudio de la Torá. Lo que nos está diciendo el Todopoderoso es que la presencia del pueblo de Israel ha estado por milenios ahí, y no de otros que dicen que esa tierra le pertenece. Cuando la presencia, incluso por dinero, comprada por dinero la tierra por el patriarca Abraham. Y bueno, precisamente Hebrón es donde se encuentra la cueva de Macpela. Aquí estamos viendo, este es el recinto, el edificio donde se encuentran las tumbas, perdón, de los patriarcas. Leemos acá, verso 16. Accedió Abraham a Efrón y pesó a Abraham para Efrón la plata que se había referido ante el auditorio, ante los hijos de Het, 400 shekelín de plata de circulación de entre mercaderes. Y así se afirmó la posición del campo de Jefrón, cito, en Macpelá,
que está a frente de Manré, tanto el campo como la cueva que había en él y toda la arboleda que había en el campo y todos sus confines alrededor. Entonces, esto que usted está viendo acá, que sí es un edificio nuevo, porque eso no existía, pero esto, ¿verdad? Que usted ve aquí, esa presencia del pueblo hebreo a través del patriarca Abraham está descrita en la Torá hace más de 3.500 años. Dice el verso 19, y después de esto enterró a Abraham a Sara, su esposa, en la cueva del campo de Macpelá, la cueva doble, que está frente a Manré, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán. Se afirmó pues la posesión del campo de la cueva en el que él había, de la cueva que en él había, para Abraham como posesión y sepultura de manos de los hijos de Het. Muy bien, vamos a ir a la lectura del capítulo 24. El siervo y Rebeca. Era Abraham anciano, entrado en días, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por Adonai, Elohe de los cielos y Elohe de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, quizá esa mujer no consienta en venir tras de mí a esta tierra. ¿He de hacer volver a tu hijo a la tierra de donde saliste? Entonces Abraham le dijo, guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Adonai, Elohe de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mismo enviará a su ángel delante de ti y de allá tomarás mujer para mi hijo. Y si la mujer no consiente en venir tras de ti, entonces quedarás desligado de este mi juramento, pero no hagas volver a mi hijo allá. Entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto. Y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con todo lo bueno de su señor en su mano. Se levantó pues y se fue a Aram Naharabim, a la ciudad de Nacor. Y en las afueras de la ciudad hizo arrodillar los camellos junto a un pozo de agua al tiempo del atardecer, al momento en que salen las aguadoras. Y dijo, Adonai, Elohe de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a una fuente de agua, y las hijas de los habitantes de la ciudad salen a sacar agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego y beberé, y ella responda, bebe, y también abrevaré tus camellos. Esa sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ella sabré que has hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, la cual le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido. Y descendiendo a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella dijo, bebe, señor mío. Y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo entonces, también sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo
para sacar agua y sacó para todos sus camellos. El hombre, fijando la vista en ella, callaba para saber si Adonai había prosperado o no su camino. Y aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes de oro que pesaban 10, y le preguntó: ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay lugar en casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo: yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja, también mucho forraje, también lugar para pasar la noche. Entonces el hombre hizo reverencia y se postró ante Adonai y dijo: bendito sea Adonai, Elohim de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor, y puesto yo en camino, me condujo Adonai a casa de los hermanos de mi señor. Entonces la muchacha echó a correr y refirió estas cosas en casa de su madre. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán, el cual corrió hacia el que estaba afuera junto a la fuente. Y cuando Labán vio el arete y los brazaletes en las muñecas de su hermana, y oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo: así me habló este hombre, corrió a este, quien por cierto permanecía con los camellos junto a la fuente, y le dijo: entra, bendito de Adonai, ¿por qué te quedas afuera? Pues yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y él le desató los camellos y le dio paja y forraje a los camellos. También le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que estaban con él. Y fue preparado ante él para comer, pero dijo: no comeré hasta que haya expresado mis palabras. Y dijo: habla. Dijo pues: yo soy siervo de Abraham, y Adonai ha bendecido mucho a mi señor y se ha engrandecido, pues le ha dado ovejas y vacadas, plata y oro, siervos y siervas y camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo lo que posee. Ahora bien, mi señor me ha juramentado diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas del cananeo en cuya tierra yo habito, sino que irás a casa de mi padre y a mi familia y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a mi señor: quizás la mujer no quiera seguirme. Y me contestó: Adonai, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y podrás tomar mujer para mi hijo de entre mi familia y de la casa de mi padre. Entonces, cuando hayas llegado a mi familia, quedarás desligado de mi imprecación. Así que si no quieren dártela, habrás quedado libre de mi imprecación. Así pues, llegué hoy a la fuente y dije: Adonai, Elohe de mi señor Abraham, si está en ti, te ruego que hagas prosperar mi camino por el cual yo ando. Heme aquí de pie junto a la fuente del agua. Sea pues que la doncella que salga a sacar agua, a quien yo le diga: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro, y me conteste: bebe tú mismo y también sacaré para tus camellos, sea esta la mujer que Adonai ha destinado para el hijo de mi señor. Y antes que yo acabara de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca salía con su cántaro al hombro, descendiendo a la fuente. Cuando sacó agua, entonces le dije: te ruego que me des de beber. Y se apresuró y bajó su cántaro sobre sí y respondió: bebe y también abrevaré tus camellos. Y bebí y ella abrevó los camellos. Y le pregunté diciendo: ¿de quién eres hija? Y respondió: soy hija de Betuel, el hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse el arete en la nariz y los brazaletes en sus manos. E hice reverencia y me postré ante Adonai y bendije a Adonai, Elohe de mi señor Abraham, que me había conducido por camino recto a fin de tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si está en vosotros que hagáis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me encaminaré a derecha o a izquierda. Y respondiendo Labán y Betuel,
dijeron, de parte de Adonai ha salido el asunto, no podemos decirte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu señor, como lo tiene ordenado Adonai. Cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante Adonai. Después sacó el siervo alhajas de plata y objetos de oro, vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. Después comieron y bebieron, él y los que lo acompañaban. Y pasaron la noche, levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. A lo cual dijo el hermano de ella y su madre, permanezca la doncella con nosotros algunos días, a lo menos 10, y después se irá. Pero él les dijo, no me retraséis, pues Adonai ha hecho prosperar mi camino. Enviadme y podré ir a mi señor. Y dijeron ellos, llamemos a la doncella y preguntémosle de su propia boca. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este hombre? Ella respondió, iré. Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de miles de millares, y que tus descendientes posean la puerta de sus enemigos. Y se levantó Rebeca con sus doncellas, montaron sobre los camellos y siguieron al hombre. Y el siervo tomó a Rebeca y se fue. Mientras tanto, Isaac regresaba de una ida al pozo de Lahai Roi, pues él habitaba en la región del Negev. E Isaac había salido a meditar al campo al atardecer. Y alzando sus ojos miró, y he aquí unos camellos que venían. Rebeca alzó sus ojos, vio a Isaac, y dejándose caer de lo alto del camello, dijo al siervo, ¿quién es ese varón que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo dijo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo le contó a Isaac todas las cosas que había hecho. E Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. E Isaac fue consolado después de lo de su madre. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Continuamos. El patriarca Abraham comisiona a su siervo Eliezer, el cual tiene un nombre que significa Dios es mi ayuda o el Eterno es mi ayuda. Y le dice que vaya en busca de una muchacha a la casa de su familia para que sea la esposa de su hijo. Pues él no quería que su hijo tomara mujer de los kenanitas. Dice entonces Abraham dijo a su siervo suyo, el más viejo de su casa y que administraba todo lo que tenía, por favor pon tu mano debajo de mi muslo. Aparentemente esto es un eufemismo, o sea, la Torá no habla directamente realmente de dónde puso, ¿verdad?, la mano Eliezer, porque estaba haciendo un juramento muy importante, y algunos consideran que pues realmente el patriarca le dijo que pusiera su mano sobre la Brit Milá, sobre la circuncisión, sobre el pacto en el que había entrado el Abraham y su gente con el Eterno, y le dijo que pusiera su mano ahí, ¿verdad? Y que jurara que iba a hacer lo que le estaba pidiendo. Posteriormente, en el verso 3, dice, voy a hacer que me jures por el Eterno, el Elohim de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Ahora, es muy posible, ¿por qué le dice el patriarca, por qué le dice el patriarca a Eliezer que no tome
él mujer para su hijo de las kenanitas. Es muy posible que, porque ya el patriarca era muy avanzado en edad, sintiera que en algún momento él no iba a estar como para poder venir, ¿verdad? Y escoger esposa para su hijo. Por lo tanto, comisiona a Eliezer, su siervo fiel, para que entonces él vaya y busque una esposa para su hijo donde sus familiares. El patriarca le dice en el verso 7, el Malak del Eterno irá delante de ti, Adonai, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y desde la tierra de mi nacimiento, y que me habló a mí y me juró a mí diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su emisario delante de ti y tomarás una esposa para mi hijo de allá, de la tierra de donde él había venido. Aquí nos encontramos en el verso 12 al 15, vemos la plegaria que hace Eliezer y cómo es respondido con una señal de la providencia divina. Vemos el encuentro con Rebeca, Rivka, en el verso 16. La Torá nos habla que ella era una jovencita que nunca había tenido relaciones sexuales, era virgen. Del verso 25, 31 y 32, vemos la familia de Abraham, vemos la hospitalidad de ellos, algo muy, muy importante. Vemos en el verso 36, 48, también habla del agradecimiento. Algo muy interesante, algo muy lindo que vemos aquí, es cuando Rebeca le ofrece agua para que tome él, dice también daré de beber a tus camellos. Esto nos muestra una sensibilidad, una pureza, amor por la naturaleza, porque ella dice, no solamente lo te voy a dar a ti, también a tus camellos. Se preocupó por los animales, se preocupó por los animalitos. Esto dice muchísimo de ella. Una persona hoy en día no solamente hace el bien por sus semejantes, sino también hace el bien por los animales. No maltrata a los animales. Tiene respeto por la creación del Todopoderoso. Eso dice mucho de esa persona. Y aquí también estamos viendo lo mismo en la persona de Rivka, de Rebeca, donde ella no solamente da agua a Eliezer y posiblemente a sus acompañantes, sino que también se encarga de darle de beber a los animalitos. Esto dice muchísimo de la clase de persona que era Rebeca. En el verso 31 dijo, ven bendecido por Adonai. Aquí está hablando el hermano de Rivka. Ven bendecido de Adonai, ¿por qué habrás de permanecer fuera? Ya yo he despejado la casa y he hecho lugar para ti y para los camellos. Esto aquí nos muestra la hospitalidad. Había algo muy importante en la familia de donde venía el patriarca Abraham. Si bien es cierto, es muy posible que fueran personas que tenían creencias en dioses paganos,
pero también había cosas muy buenas en ellos, como era el ser hospitalarios. Nosotros vimos en los pasajes, capítulos anteriores, como en la parasha anterior, precisamente en Vayera, donde el patriarca recibe a aquellos 3 emisarios sin saber quiénes eran. Y los recibe en su casa y los trata de lo mejor. Y cuando Lot también recibe a aquellos hombres, también les da lo mejor de su casa. Y entonces vemos aquí algo muy parecido respecto a cómo se comportaba Abraham y Lot y cómo se comporta la familia del patriarca Abraham aquí, recibiendo a Eliezer, a sus acompañantes y también a sus animales. Vemos aquí, ¿verdad? También en este capítulo, las muestras de agradecimiento de Eliezer al Creador, donde le agradece por darle éxito en su travesía, por darle éxito en su camino. Algo de lo cual nosotros siempre tenemos que estar, pues, dispuestos. Siempre tenemos que estar dispuestos a agradecer al Todopoderoso en todo y por todo. Siempre dar gracias a el Santo y Bendito. Verso 40. Díjome él, Adonai, ante quien me he encaminado, enviará su emisario junto a ti, dará éxito a tu senda y tomarás una esposa para mi hijo, de mi familia y de la casa de mi padre. Estas eran palabras de Abraham que le había dicho a su siervo Eliezer, donde le dice, Adonai, ante quien he caminado. ¿Y qué nos enseña esto? Ante quien he caminado. Ha caminado en rectitud. El Salmo 128.1, verso de referencia, dice, dichosos todos los que temen al Eterno y los que van por sus caminos. Aquí el patriarca Abraham dice, he caminado por el camino de Hashem. Proverbios 16:7. Pasaje de referencia. Cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso significa que cuando nosotros caminamos con pasos agradables delante del Eterno, Él prospera nuestro camino. Incluso aquellos quienes podrían ser de tropiezo, se quitan de nuestro camino para que nosotros podamos ir por un camino allanado, por un camino libre. Así que tratemos siempre, con la ayuda de Hashem, poder caminar de manera que seamos agradables en nuestro caminar delante del Todopoderoso. Y siguió relatando Eliezer y dijo, me allegué hoy hasta el manantial y dije, Adonai, Elohe de mi señor Abraham, si has de conceder ahora éxito a mi senda por la cual yo estoy caminando, ¿verdad? Y entonces él le dijo, bueno, que venga una de las jóvenes y que me ofrezca agua. Salmo 34:15. Quiero hacer también mención muy importante a esto, queridos hermanos, y es el hecho de la oración. Una plegaria es importantísima, pero como dice el proverbio, aquellos que apartan su oído para no escuchar la Torá, la ley de Dios, su oración es abominable. Pero una persona que camina en rectitud, que trata siempre de obedecer al Creador,
de obedecer al Eterno, dice el Salmo, los ojos del Eterno, los ojos de Adonai están sobre los sadiquín, sobre los justos. Y no solamente les supervisa, no solamente les ve, sino que dice, y sus oídos atentos a sus plegarias, atentos a sus oraciones. Entonces, muy importante la oración, pero tan importante es la oración como quien la dice, porque una oración puede ser hecha por cualquiera, pero no cualquier oración es escuchada y tampoco contestada. Tiene que haber una fusión de cosas para que esta oración sea escuchada y contestada. Y es ser una persona que camina en rectitud y en justicia delante del Todopoderoso. En el verso 60 dice, dijeron a Ritca y le dijeron, hermana nuestra, puedas tú ser millares de miriadas y que puedas poseer tu descendencia las ciudades de tus adversarios. Vamos aquí a... Tuvimos un inconveniente. Vamos a ir rápidamente. Muy bien. Capítulo 24, verso 65, el encuentro que pudimos ver donde pues Isaac ve donde viene la caravana, Ritca se baja del camello, le pregunta a Eliezer quién es el hombre que viene a su encuentro y ella pues se pone el velo sabiendo que es el que será su futuro esposo. Dice el pasaje, perdón, verso 67, luego Isaac la introdujo en la tienda de quien era, la tienda era de Sara, su madre, tomó a Rebeca, Ritca, que vino a ser su mujer, y él amó, y así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y aquí hay un detalle muy importante, y es el que Isaac aún seguía en duelo por la muerte de su mamá. Recordemos que habíamos dicho que el patriarca había venido a endechar, a llorar a su esposa, y decíamos que Isaac era el que había estado junto a su madre en el momento de su muerte. Y por supuesto que esto había calado profundamente en él, en su parte anímica, y por eso vemos que la Torá nos enseña, dice, así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Muy bien, para ir finalizando, vamos al capítulo 25. Verso 1. Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Keturah. Ella le dio a luz a Zimram, Jokshan, Medan, Midjan, Yishbak y Shuach. Jokshan engendró a Sheba y Saemán
y a Dedán. Los hijos de Dedán fueron Raquel y Nabdel, y los Ashurim, Letushim, Leumim. Los hijos de Midian fueron Efa, Efer, Anoch, Abida y Eldá. Todos estos eran hijos de Ketura. Abraham dio en herencia todo lo que él poseía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas él dio dones mientras todavía vivía, y los envió al este, a la tierra de Kedem, lejos de Isaac su hijo. Y esto fue cuanto Abraham vivió, 175 años. Entonces Abraham respiró por última vez, muriendo a una edad madura, un hombre viejo lleno de años, y él fue reunido con su pueblo. Yitzhak y Ismael, sus hijos, lo sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efronel, hijo de Zohar, el Ití, junto a Mamre. El campo que Abraham compró de los hijos de Ed, Abraham fue sepultado allí con Sara, su esposa. Verso 11. Abraham murió, Elohim bendijo a Isaac su hijo, y Isaac habitó cerca de Per-Lahoi. Aquí está la genealogía de Ismael, el hijo de Abraham, a quien Agar, la Mizraimi, había dado a luz a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, seguido de Kedar, Abdel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Teima, Yetur, Nafish y Kedma. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres conforme a sus asentamientos y sus campamentos, 12 jefes de tribus. Esto es cuánto tiempo Ismael vivió, 137 años. Entonces él respiró por última vez, murió y fue reunido a su pueblo. Los hijos de Ismael habitaron entre Havilá y Shur, cerca de Mizraim, como cuando uno va hacia Ashur. Él se asentó cerca de todos sus hermanos. Amén. Amén. Baruch Hashem. Dice en el verso 1 que Abraham tomó, dice posteriormente, otra mujer con la que tuvo hijos también. Y vemos aquí este salmo de referencia, el Salmo 92:14, dice que en la vejez fructificarán. Y es algo que pudimos ver tanto en el patriarca Abraham como en su esposa Sara, que fueron fructíferos aún en su vejez. En el verso 5 dice, Abraham dio a Isaac todo lo que tenía. Ya el patriarca estaba próximo a dejar este mundo y entonces estaba entregando las cosas a sus hijos y dice que a Isaac lo bendijo económicamente. O sea, que a Isaac le entregó todo lo que tenía, todos sus bienes. Pero después dice que él a sus otros hijos entregó regalos. ¿Qué clase de regalos? Bueno, recordemos que el patriarca era profeta. Algunos creen que él entregó algunos poderes de Tumá. Yo no considero que hayan sido poderes de Tumá, en hebreo es impureza, porque el patriarca Abraham no puede entregar algo, ¿verdad?, que sea de impureza, pues él era un ser humano puro. Muy posiblemente estos poderes fueron tal vez mal usados por sus hijos. Algunos creen que estos hijos de el patriarca que se fueron hacia otro rumbo es posiblemente hoy estos poblados, estas poblaciones en el Asia y en la India, puede ser. Pero algunos creen que entonces estos obsequios o regalos que fueron dados a los hermanos de Isaac
eran dones espirituales. Algo parecido como la matriarca, la Torá describe que el patriarca vivió 175 años, total 175 años. Y los sabios dicen que se habla o se hace referencia a 175 años, y es que cuando él tenía 100 años y 70, tenía la pureza de un niño de 5. Era una persona, ¿verdad? Que si bien es cierto, no era perfecto, pero una persona bastante pura, una persona que casi no tenía pecado en su vida. De igual forma, aplicamos este pensamiento donde dice la necesidad de dejar un legado es nuestra necesidad espiritual. El tener un sentido y un significado, propósito congruente y personal y contribución, que es lo que decíamos con la matriarca, que es lo que decimos con el patriarca y con todos esos sadiquín, esos justos de las escrituras, donde ellos han dejado un legado, donde fueron congruentes con la palabra del Todopoderoso y que hoy continúan a usted, a mí y a millares de personas en el mundo siendo de inspiración en sus vidas y en nuestras vidas. En el verso 10, heredad que compró Abraham de sus hijos de Het, ahí fue Abraham sepultado y Sara su mujer. Aquí vemos que fueron sepultados Abraham y Sara en la cueva de Macpelá, en la propiedad que compraron a Hebrón el hitita. Algo muy interesante respecto a esto es que dice que sus hijos Ismael y Isaac los enterraron. Entonces vemos ahí que hubo un momento de unidad, algo que lastimosamente hoy no vemos entre el pueblo del Islam y el pueblo judío. Y esto no es por causa de que el pueblo judío no quiera que haya esa paz, sino que siempre ha sido el Islam el que ha estado, por alguna razón, en contra del pueblo judío. Es interesante que Hebrón, donde está la cueva de Macpelá, para el pueblo judío represente la ciudad de mayor importancia después de Jerusalén. En cambio, en el Islam, para el Islam viene siendo como la cuarta ciudad en importancia para el Islam. Entonces vemos aquí una gran diferencia. Debería ser al contrario, debería ser, ¿verdad?, el segundo también lugar más importante para el Islam, pero no es así. Pero sí es el segundo lugar para el pueblo judío más importante, por detrás, ¿verdad?, de Jerusalén. Ya casi concluyendo, la Torá nos habla, dice, estos fueron los hijos de Ismael y sus nombres según sus aldeas, campamentos, 12 jefes según sus naciones. Aquí traigo un pasaje de referencia donde el Todopoderoso había dicho, en cuanto a Ismael, te he escuchado, he aquí, lo he bendecido y lo haré fructificar y lo multiplicaré más y más. 12 príncipes engendrará y lo convertiré en un pueblo grande. Una promesa que el Todopoderoso cumpliría.
Aquí vemos un cuadro, un diagrama, donde vemos al patriarca Abraham y vemos acá al lado izquierdo y al lado derecho. Al lado derecho vemos a Sara y al lado izquierdo vemos a Agar. Vemos a Isaac y vemos a Ismael. Y vemos cómo de Isaac proviene posteriormente el pueblo judío y de Ismael el pueblo del Islam. Baruch Hashem. Muy bien, queridos hermanos. Así hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio de la porción Hayé Sara, la vida de Sara. Donde, bueno, pudimos ver, ¿verdad? La importancia de caminar con pasos rectos, con justicia delante del Todopoderoso para que podamos, ¿verdad?, encontrar esa bendición en nuestro camino. Siempre la obediencia es algo que nosotros debemos de practicar. Vimos aquí pasajes donde la oración es importante, donde vimos también el agradecimiento, donde también pudimos ver lo que decíamos ahora de cómo históricamente a través de las Sagradas Escrituras, estamos hablando de que hoy en día nos encontramos viendo un conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Lastimosamente, en Gaza están pasándola muy mal por causa de este conflicto, pero como podemos ver, la escritura nos enseña que la presencia del pueblo hebreo, del pueblo judío, es milenaria. Hablamos, ¿verdad?, de 3.500 años, donde la Torá nos muestra que el patriarca, padre de la fe, padre de la emuná, de donde vendrá posteriormente el pueblo judío, ha estado presente en esa tierra por milenios. Así que, bueno, vemos, ¿verdad?, eso en esta porción que hemos estudiado y lo importante, ¿verdad?, de siempre obedecer y caminar en rectitud delante del Todopoderoso. Agradezco a cada uno de ustedes su presencia. Gracias a todos los que han estado en directo a través de nuestra aplicación de Zoom y a todos los que nos van a ver en YouTube. Les agradecemos muchísimo. Desearles a todos una feliz semana, que tengan una semana de éxito. Dice, así como el maná en el desierto, Hashem, el Eterno, nos proveerá lo que necesitemos en el momento correcto. Ni antes ni después. Cada día será su provisión, aprendiendo así a aprender de él en todas las cosas. Shavuot. Que tengan una excelente semana y será hasta un próximo encuentro en un nuevo estudio de la Parashá semanal.